Bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Cómo les fue con el proyecto? ¿Bien? ¿Entregaron sin ningún inconveniente? ¿No se agarraron con el grupo? ¿Ah? ¿Más o menos? Sí. Bueno, eso siempre pasa, no me preocupen. Lo importante es que esta semana, porfa, sustenten. Si no sustentan es como si no hubiesen entregado el proyecto. Bueno, entonces si a alguno se le ha olvidado, por casualidad de la vida, por favor, reserven, manden un correo para esta semana. ¿Listo? Hoy empezamos como nuestras clases prácticas, ya casi que se acabaron esas sesiones donde yo me paro aquí a hablar y hablar por hora y media. Lo que va a pasar es que vamos a entrar en una serie de clases donde vamos a ir explorando las herramientas, vamos explorando el programa y sobre todo vamos a entrar en un concurso. ¿Listo? Y ese concurso es un concurso de puntos en donde la persona con mayor número de puntos en la clase antes del segundo parcial no presenta ese segundo parcial. ¿Listo? Entonces, pueden tenerla, en este momento hay una latente oportunidad de que alguno de ustedes no presente el segundo parcial y se saque 5 en ese parcial. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que va a pasar es que vamos a ir haciendo, como la metodología es la siguiente, yo les voy mostrando las herramientas y después hacemos como un ejercicio sencillo para que entiendan la herramienta y después yo les pongo un ejercicio un poco más complejo para que ustedes lo hagan, damos un tiempo, me pasan la respuesta y la persona que tenga esa respuesta bien, pues se va ganando los puntos. ¿Listo? Entonces va a ser preguntas de 10, de 20, de 30, de 40 puntos, dependiendo de la dificultad de eso. ¿Listo? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, ¿ya todos tienen ArcGIS instalado? ¿Todo? Bien. Hoy vamos a necesitar los datos que aparecen ahí en neón de... ¿No los descargaron? Sí. Bueno, pero por el momento, inicialmente necesitamos los que se llaman clase coordenadas. Bueno, que esos son más livianos. Estos sí son rápidos de descargar. Entonces entran a neón, contenido, datos SIG y ahí descargan lo que es clase coordenadas. ¿Listo? ¿Todos con los datos? ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, ustedes se van a encontrar con unas presentaciones que vamos a poner en neón, que son parecidas a estas, pues a las que hemos manejado todo el semestre. Y a partir de ahora, básicamente lo que estamos haciendo es resumiendo las herramientas que vamos viendo en cada clase. Bueno, entonces vamos a empezar a ver Project, vamos a hablar de todas estas herramientas a medida que van pasando las clases y les dejamos como en la presentación, en cada slide, la mejor forma de ejecutar esa herramienta. Entonces, ¿qué necesitan en cada una de las cajitas y demás? Bueno, entonces para que después, cuando estén estudiando, lo consulten. Adicionalmente, pues van a tener su práctica de Vector, que en esta semana en su laboratorio van a hablar sobre ella. Adicionalmente, también les hemos subido como una guía de ejercicios. Esa guía de ejercicios lo que hacemos es ponerles ejercicios tipo parcial para que ustedes los resuelvan. No les damos la respuesta, claramente, pero sí les ponemos como una ayudita de cómo hacerlo. Bueno, entonces para que ustedes cojan y traten de hacer esos ejercicios. Si hacen esos ejercicios, les aseguro que les va a ir bien en el segundo parcial. Entonces, voy a volver aquí. Les voy a pedir el favor que vayamos a ArcMap. ¿No? Y abramos ArcMap. ¿Listo? ¿Todos estamos acá? Estas primeras clases vamos lento, sin afán, como para que no se vayan perdiendo, ¿sí? Y después sí vamos metiéndole un poquito más al acelerador. ¿Todos? ¿Es computador? ¿No qué? ¿Cómo?
No, pero trate de no venir sin computador porque es que se lo aseguro, la va a pasar mal. ¿Sí? Digamos, no en la clase porque aquí todos la pasamos bien, pero después estudiando. Venga, ayúdeme con el computador, ya que no trajo. Entonces ya saben, quien no traiga computador, me tiene que ayudar con la clase. Listo. Entonces, si ya todos estamos ahí, en la clase pasada habíamos terminado, como que habíamos cerrado toda esta parte de proyecciones y coordenadas, que era la clase probablemente más importante de todo este último segmento. En esa clase, lo que hicimos al final fue encontrar la coordenada millón, ¿cierto? ¿Todos pudieron hacerlo sin problema? ¿Sí? ¿Encontrar el millón? ¿No? ¿No encontraron el millón? Bueno, si no encontraron el millón, ¿yo qué les recomiendo? Lo podemos hacer rápidamente aquí o, por favor, inténtenlo en la casa y si tienen problemas, me dicen y lo revisamos de nuevo. ¿Listo? Pero por el momento, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es que vamos a entrar en dos partes que ustedes ni la van a sentir, en realidad. Va a ser como una sola clase. La primera parte, vamos a terminar como esta parte de proyecciones y coordenadas, en el sentido que vamos a aprender a recibir datos y a mirar qué es lo que está pasando con esos datos, identificar en qué sistema de coordenadas está, si está en un sistema de coordenadas diferente, cómo podemos arreglarlo para el sistema de coordenadas que queremos, si de pronto nos entregaron una capa, que eso va a ser muy útil en esta segunda parte del proyecto, si nos encontramos, descargamos o nos dieron una capa que estaba en un sistema de coordenadas, pero está dañada la capa en su sistema de coordenadas, ¿cómo podemos hacer para arreglarlo? Esa va a ser la primera parte. Y la segunda es empezar un poquito a romper el hielo con el programa, a explorar las herramientas y a explorar cómo podemos hacer todo el tema de análisis espacial. Entonces, inicialmente, ustedes deberían tener esta ventana que está acá. ¿Listo? Y lo primero que yo les había dicho de la clase pasada es, lo primero que uno hace apenas llega y abre ARMAP es determinarle el sistema de coordenadas, ¿cierto? Le vamos a decir en qué sistema de referencia vamos a trabajar. Por el momento, durante estos primeros minutos de la clase, no lo vamos a hacer. ¿Listo? Lo dejamos tal cual. Entonces, si ya lo hicieron, cierren y vuelvan a abrir. ¿Bien? No, simplemente si cierras acá, ya es. Cierra ahí, exactamente. ¿Listo? Entonces, para saber que están bien por el momento, a ustedes les debería aparecer aquí unidades desconocidas, acá abajo a la derecha. Bueno, eso quiere decir que no tenemos ningún sistema de coordenadas determinado ahí. Ahora, listo. Entonces, simplemente para hacer un recorderis, tenemos nuestra área de herramientas aquí arriba. Aquí vamos a encontrar todas las herramientas. ¿Listo? Aquí encontramos la tabla de contenidos o el área de contenidos. Cada vez que nosotros añadamos una capa, debería aparecer aquí. Y todo esto es lo que llamamos el área del mapa. Si ustedes se van a este icono de aquí abajo, ¿listo? El de la derecha, ahí, ese, ahí les aparece Layout View. Ahí uno hace clic e inmediatamente lo que va a pasar es que les abre una vista de mapa. Cuando estemos haciendo los mapas, ahí es donde tienen que ir. Y esa va a ser como el área del mapa o el área en la que vamos a preparar el mapa como tal. ¿Listo? Entonces aquí inmediatamente ustedes abren esto. Fíjense que se les activan todos estos iconos de acá. Si vuelven a la ventana anterior, que es aquí con el de la izquierda, eso, ahí, fíjense que ya no están activos. ¿Ven? Entonces, esos iconos, lo que les ayuda a ustedes es como a preparar el mapa al final. Pero entonces, sí, cuando ya tengan todo el análisis y quieran mostrar los resultados, van a ir ahí para ver el mapa. Bien, entonces, algo muy importante para aprender a utilizar ArcGIS es que, en general,
el programa se basa en conexiones a bases de datos o a conexiones con rutas en específicas dentro de su computador. Entonces, nosotros tenemos que crear las conexiones a aquellas carpetas donde están los datos. ¿Listo? Entonces, si ustedes se van a la parte de la derecha, allá donde dice catálogo, la derecha, acá. Eso. Si quiere utilice el mouse y se siente mejor. Eso. Ahí. Si lo quiere aquí. Eso. Listo. Entonces, ahí el catálogo. Con el catálogo lo que uno puede hacer es empezar a ver todas esas conexiones a las bases de datos que tenemos. Si no les aparece esa pestaña a la derecha para abrir el catálogo, también lo pueden hacer con este icono de aquí arriba. ¿Listo? Ahí donde está esa cajita amarilla. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Ustedes van a encontrar o van a tener varias carpetas. La de ArcGIS, la carpeta de conexiones a carpetas, la de las herramientas, los servidores, las conexiones. Bueno, ahí tienen varias carpetas o varios servicios de conexión que podrían utilizar. Si, por ejemplo, necesitan conectarse a un sitio web que les provea a ustedes capas, se conectan por acá. Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante. Lo importante es que nosotros tengamos aquí en Folder Connections nuestras carpetas donde están los datos. Probablemente ustedes en este punto no tengan nada ahí. Es decir, no deberían tener nada ahí. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una conexión a la carpeta donde están los datos. Ojo, porque yo les recomiendo que guarden los datos en una carpeta en específico. Yo en mi computador generé una carpeta que se llama DatosSeek en documentos. Y ahí estoy guardando todos los datos que voy a utilizar en términos de hacer análisis espacial. Bueno, entonces, pueden generar esa carpeta y hacer esa conexión a la carpeta, pero yo lo que les recomiendo es que creen conexiones a las carpetas madre, por así decirlo. Es a las carpetas mucho más grandes. Descargas, documentos, etcétera, porque después es mucho más fácil acceder a los datos por ahí, ¿sí? Y no hacer la conexión directa a la carpeta y después cuando necesiten encontrar algo en documentos, les toca crear una nueva conexión y no vale la pena. Entonces, creemos esas conexiones, documentos, por lo menos, o a descargas donde tengan los datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí en Folder Connections le damos clic derecho. En Folder Connections, clic derecho. Y Connect to Folder. ¿Bien? ¿Listo? Connect to Folder. Ajá. Entonces les va a aparecer esta ventana. Entonces aquí ustedes escogen cuál es la carpeta que quieren utilizar. En mi caso, pues voy a ir a mi usuario, que es Orlando Esteban Clavijo Pérez, y voy a seleccionar documentos. Solo voy a dejar hasta ahí. Bueno, podría decirle, ¿sabe qué? Hágame la conexión directa a DatosSeek, pero después, si necesito acceder a algo que esté por fuera de DatosSeek, se me va a complicar y voy a tener que volver a hacer una conexión de datos y no quiero hacer eso. Entonces, yo les recomiendo que solo lo hagan a documentos o si los tienen en descargas, solo lo hagan a descargas. Bueno, entonces le hacen clic ahí y le dan a aceptar y se crea la conexión. ¿Bien? ¿Puedo volver a abrir el catálogo, por favor? Otra forma de hacerlo es con este icono de aquí arriba, miren. Esa carpetica con el más. Hace lo mismo, Connect to Folder. Bueno, entonces, si no encontraron con clic derecho, lo pueden hacer con ese icono de ahí. Bien, ahora sí estamos casi listos ya para añadir la capa, señor, ¿no? Ah, bueno. Entonces estamos casi listos para añadir la capa. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Listo. Entonces estamos casi listos para añadir la capa y lo que vamos a hacer entonces es añadirla. Hay varias formas de añadir la capa. Entonces, si ustedes se van a esa conexión, ahí en catálogo, van a documentos, DatosSeek, ¿listo? Clase coordenadas, y abren, fíjense que van a encontrar dos archivos, localidades y población.shp. ¿Bien?
¿Sí? ¿Las encontraron? ¿Mm? Listo. Ahora, no la voy a añadir por el momento. Quiero que por favor vaya a la carpeta del computador. Ahí, por ahí debe estar. Eso, clases coordenadas. Entonces, fíjense en una cosa importantísima. ArcMap a ustedes solo les está reconociendo dos archivos en esa carpeta. Población y localidades.shp. Esos dos son dos archivitos de todos estos que encuentran acá. ¿Listo? Lo que pasa es que nosotros llamamos la capa como tal a una serie de archivos. Son 7 archivos que componen una capa. Bueno, entonces cada vez que nosotros llamamos localidades, él indirectamente está llamando todos estos archivos. ¿Bien? Si ustedes no tienen los 7 archivos, la capa está dañada. De alguna manera. O en la tabla de atributos, o está dañada en el sistema de coordenadas. De alguna manera, la capa está dañada. ¿Ven? Entonces, siempre que estén pasando una capa o que vayan a abrir una capa, verifiquen que tengan los 7 archivos. ¿Sí? Si está sola la capa, si está en una base de datos geográfica, que ya vamos a hablar de eso, es diferente la movida. Pero si les pasan una capa, tienen que verificar que tengan los 7 archivos. Por eso está dañada. Entonces, por ejemplo, aquí ya se dieron cuenta que población solo tiene 6. Entonces, esa capa está dañada de alguna manera. Ya lo veremos en algún momento. Entonces, al final, el que abre ArcGIS es este punto SHP, pero está llamando a los demás. ¿Listo? Entonces, si eventualmente ustedes van a pasarle a su compañero una capa, no le pueden pasar solo el SHP, porque no les va a servir. Tienen que pasarles todos. Bueno. Entonces, ahora sí, devolvámonos a ArcMap y vamos a añadir la capa de localidades. Entonces, de nuevo ahí, tal, y lo que vamos a hacer es, la vamos a arrastrar hasta la parte donde dice layers, o bueno, también al área de contenido. Esa es una forma de abrir los datos, arrastrando. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo puedo repetirlo? Entonces, abrieron aquí la conexión. Mi usuario, documentos, datos SIG, clase coordenadas, y entonces encontrar localidades y población. Voy a coger localidades y la voy a arrastrar aquí al área de contenido o al área de mapa. Y fíjense que se abre. ¿Bueno? Bien. Entonces, aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que fíjense que apenas nosotros añadimos la capa, cambió el sistema de coordenadas, ¿no? Abajo ya tenemos unidades. ¿Cierto? Y ahora lo que va a pasar es que como tenemos ya un sistema de coordenadas, lo que hizo ArcMap fue decir, oiga, no me han dicho qué sistema de referencia vamos a utilizar. Por ende, voy a coger el sistema de referencia que trae esa capa que usted añadió. Entonces, apenas nosotros le añadimos una capa, él coge ese sistema de coordenadas y lo pone como su referencia de ahí en adelante. Entonces, si ustedes añaden una capa que está en un sistema de coordenadas diferente, pues van a trabajar en un sistema de coordenadas que no es de ahí en adelante. Bueno, ¿qué es el caso de lo que está pasando aquí? Fíjense una cosa, la magnitud de estas coordenadas. Fíjense que estamos como hacia los 100,000, ¿no? Y deberíamos estar hacia el 1.000.000 si estamos en Bogotá, según lo que vimos la clase pasada. Entonces no estamos en el sistema de coordenadas que es. Pero ¿cómo verificamos eso? ¿Cómo verificamos esa parte? Entonces siempre la capa a nosotros nos va a dar información adicional y eso lo podemos ver dando clic derecho en el nombre de la capa. Es decir, ahí en localidades, clic derecho y le vamos a decir propiedades, abajo, en la parte de abajo. Entonces, si quiere póngalo por favor en general. Entonces, a ustedes les debería aparecer algo así. ¿Listo? En esa capa general, perdón, en esa capa de localidades, en la pestaña de general, cada pestaña a ustedes les va a dar una información de cualquier tipo. En la general les va a dar en principio el nombre de la capa. Aquí yo le puedo cambiar. Si yo, por ejemplo, borro y le pongo loca, ¿sí? Y le pongo aceptar,
Fíjense que ya cambió mi nombre de la capa. ¿Listo? Voy a volver otra vez a poner localidades para que no quede así. Bien, entonces, sigamos en propiedades. Cada pestaña tiene algo. Por el momento nos vamos a ir a la pestaña que dice Source. En esa pestaña de Source vamos a encontrar una serie de información. Lo primero es que les habla sobre el extent. ¿Qué es el extent? Simplemente son las coordenadas más extremas de la capa. Es decir, la que les dice top es la coordenada más al norte que tiene esa capa, el norte. Right, la coordenada más al este que tiene esa capa, hacia la derecha. En bottom, la coordenada en norte más al sur que tienen. Y la de left, la coordenada este más hacia el occidente que tiene, o más hacia la izquierda que tiene. ¿Listo? Entonces les dice como los límites de cada una de la capa. Ahora, lo más importante son los datos que vienen después. Entonces les dice, ¿qué tipo de datos es? Es una capa geográfica, un shapefile. ¿Listo? La ruta donde está esa capa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él, como ya encontró esa capa o ya la añadimos con esa ruta en específico, si nosotros cogemos y salvamos esto que vamos a hacer ahorita y lo abrimos en otro computador, él inmediatamente va a ir a buscar la capa en esa ruta que está ahí. ¿Sí? Y como cambiamos de computador, pues no va a encontrar la capa en esa ruta. Entonces les va a decir como, oiga, no puedo encontrar esta capa. Entonces toca volver a buscar si tenemos esa capa en el computador. Si no la tenemos, bailas. No se puede abrir. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta eso. ArcGIS se maneja a través de rutas en específico. Y lo otro que les dice es el tipo de geometría. Un poquito arriba, por favor. El tipo de geometría. Les dice que es una capa de polígonos. Acuérdense que hablamos que las capas tipo vector pueden ser puntos, líneas o polígonos y que representan un elemento dentro del mundo real. Entonces, en este caso, representa cada una de las localidades por medio de un polígono. Y algo muy importante que por favor tengan en su mente es que solo vamos a tener capas de un mismo tipo de geometría. Es decir, toda esta capa va a ser de polígonos. No puede haber ningún elemento ahí con un punto. Toda la capa va a ser de polígonos, o toda la capa es de líneas, o toda la capa es de puntos. ¿Sí? Cada una de ellas tiene un solo tipo de geometría y representa algo del mundo real. Entonces, esta capa es de tipo polígono. ¿Bien? Y ahora, si bajamos un poquito más, ahora sí está lo que nos interesa, y es el sistema de coordenadas. Entonces aquí nos está diciendo, esta capa trae un sistema de coordenadas proyectado que se llama PCS Carmack Book. Bueno, PCS son las siglas de Projected Coordinate System, para que lo entiendan. ¿Listo? Ahora, me dice el tipo de proyección, me dice la coordenada de referencia, ¿cierto? Fíjense que acá es diferente a lo que vimos la clase pasada. Este sistema de coordenadas no es igual al que nosotros deberíamos estar trabajando, ¿no? Porque la magnitud está hacia 100.000 y nosotros deberíamos estar en millón. Millón debería ser esta coordenada de referencia según lo que vimos la clase pasada. Entonces, quiere decir que esta capa está en un sistema de coordenadas que no es. Bueno, que eso es más de lo común de lo que ustedes creen. Es más común de lo que ustedes creen. Bien, entonces recibimos esta capa en un sistema de coordenadas que no es el que deberíamos trabajar de aquí en adelante, y lo que quisiéramos eventualmente es proyectar esta capa o cambiar esta capa al sistema de coordenadas que nos sirve. Entonces, para hacer esto, le voy a decir aceptar, y vamos a ejecutar una herramienta para proyectar la capa. Entonces nos vamos a ir a la derecha, y en la derecha vamos a encontrar una pestaña que se llama Search. Bueno, ahí a la derecha, eso. Y entonces apenas hacen clic ahí, se les abre esta ventana. Si no encuentran la pestaña a la derecha, aquí con este icono de acá, ¿listo? Ahí. Estoy como temblando, Ala. Ese de ahí, ¿listo? Ese de ahí.
también abre esa ventana. Y lo que vamos a buscar es la siguiente palabra, project, con J, project. Y ahí les abre un montón de herramientas. Bueno, ese montón de herramientas hace referencia a todas las herramientas que de alguna manera contienen la palabra project. Entonces, por eso van a encontrar project, define projection, etcétera, etcétera. Project and transformations, bueno, varias. Entonces, lo que vamos a hacer es ir un poquito hacia abajo, perdón, hacia arriba. ¿Hacia arriba? Es el segundo, el que dice Project Data Management. Y entonces se les va a abrir una ventana como esta. Acá, por favor. ¿Quién dice hide? Ahí, exacto. A ustedes les debería aparecer esa ventana tal cual está así. Bueno, Project y la que dice Data Management. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos llamando a las herramientas para ejecutarlas. ArcGIS es muy intuitivo. Bueno, entonces ustedes llaman la herramienta por el nombre, él se la trae, forma una cajita y les va diciendo casi paso por paso qué es lo que necesitan ir poniendo con un puntico verde. Esto requiere atención del usuario. ¿Listo? Aquí requiere que le pongamos algo, que le digamos algo. Entonces, él es muy intuitivo. Les dice de forma de arriba hacia abajo qué información va a necesitar y cuáles de estos elementos necesitan que nosotros le demos algún tipo de información con el puntico verde. Adicionalmente, si ustedes hacen aquí clic donde dice Show Help, en todas las herramientas les va a decir qué es lo que hace esa herramienta. Bueno, entonces aquí fíjense que dice proyecta datos espaciales de un sistema de coordenadas, de sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Entonces, y después les muestra unos dibujitos donde tenemos una capa en un sistema de coordenadas X y después nos lo está proyectando a otro sistema de coordenadas. ¿Listo? Eso lo hace para todas las herramientas. Entonces vamos a empezar. Entonces necesitamos ejecutar project y resulta que en la primera cajita, en el primer renglón, me dice que necesitamos el input dataset of feature class. ¿Qué es el input dataset of feature class? Es esa capa que queremos proyectar. Entonces, ahí vamos a poner localidades. ¿Cómo podemos poner localidades? Haciendo clic ahí en esa flechita y seleccionando localidades o cogemos y hacemos clic aquí en localidades y arrastramos. Bueno. ¿Qué le salió ahí? Sí. Listo. Ya. Bueno, entonces, o seleccionan de la lista o arrastran. Cualquiera de las dos les va a funcionar. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? ¿Bien? Bien, entonces, ahí inmediatamente fíjense que ya pasó algo. En el segundo renglón le dice, bueno, es que esa capa viene en el sistema de coordenadas proyectado CarMac-POC. Bueno. Y entonces venimos en CarMac-POC y ¿a dónde quiere usted guardar la capa que vaya a proyectar? Entonces él automáticamente les pone una ruta. Ustedes si la quieren guardar ahí, pues la dejan en esa ruta o si la quieren cambiar, la pueden cambiar con este icono de acá. Yo la voy a dejar ahí, pero le voy a poner localidades, no project, sino arreglada, por ejemplo. Raya al piso arreglada. Pueden estar diferentes. Depende. Porque si usted lo único que quiere hacer ahí es arreglarla y después la puede exportar y la guarda en el sitio donde están todos los datos, o si quiere trabajar todo en esa misma ruta, usted define dónde quiere trabajar. Sí, o sea, estrictamente uno debería trabajar todo en el mismo lugar, ¿sí? Pero si no... Entonces acá le da clic ahí. Y entonces va a la conexión. Pues me imagino que están documentos. Abajo, abajo, abajo. No. Ahí, C-Users, Juan, ¿sí? Y ahí, ¿sí? Exacto. Bueno. Bien. Entonces,
Aquí lo único que nos falta, fíjense, lo único que nos dice que nos hace falta es cuál es el sistema de coordenadas que le queremos dar a esa capa. Entonces ahí vamos a seleccionar, darle clic ahí en ese icono y entonces nos va a aparecer la misma ventana que ya conocemos del sistema de coordenadas. Entonces, si no tienen ya como favorito Magna Colombia Bogotá, entonces van a Projected Coordinate System, doble clic, después se van a National Grids, exacto, bajan hasta South America, después baja Colombia y busca Magna Colombia Bogotá. Magna Colombia Bogotá. Hay varios Magna Bogotá, el que dice Magna Colombia Bogotá. Entonces fíjense, antes de darle a aceptar, fíjense que aquí ya nos está diciendo que este sistema de coordenadas está en el millón. Bueno, entonces le vamos a decir a aceptar. ¿Bien? Y le vamos a dar OK. Bueno. Entonces lo que va a hacer inmediatamente es coger y proyectar esa capa y la nueva capa que le salga debería ser localidades con el nuevo sistema de coordenadas. Ya lo verificamos. Deme un segundo. Ya lo verificamos. Apenas salga. ¿Listo? ¿Salió? Bien. ¿Cómo? Pero ahí ya salió, ¿verdad? Fíjense que aquí apareció otra nueva capa arriba, que se llama localidades arregladas, que fue la que hicimos nosotros. Si ustedes no le cambiaban el nombre, pues les debería aparecer localidades project. ¿Listo? Bien, entonces, una vez tenemos esta capa, podemos verificar que lo que hicimos esté bien. Si nos vamos al nombre de la capa, le damos clic derecho, propiedades, y vamos a la pestaña de Source, y fíjense, ahora sí ya estamos en Magna Colombia Bogotá. ¿Bien? ¿Listo? Sí, la podemos quitar. Una cosa importante, quítela. Una cosa importante es que mientras vamos hablando de las herramientas, vamos mirando cositas que podemos hacer. Por ejemplo, a mí no me gusta ese color como se está viendo ahí la capa. Entonces podemos cambiarle el color de la capa. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciéndole clic aquí en este recuadro donde está la flecha. Entonces le digo, ¿sabe qué? Quiero un azul. Ahí, exacto. Entonces ya le cambié el color. Pero dele clic normal, clic izquierdo. Entonces, si le doy clic normal, aparece esta ventana. Él le dio clic derecho ahorita. Si le doy clic normal, aparece esta ventana. Y en esta ventana, por ejemplo, yo puedo cambiar el color del borde, ¿cierto? Aquí abajo donde dice Outline Color. Entonces le puedo poner blanco, por ejemplo. Y le voy a decir OK. Y entonces ahí ya tengo mis localidades azules con el borde blanco. Bueno. Señor. ¿Qué favor? Yo hice lo mismo, ya repetí dos veces. A ver, ábrelo. Bueno. No. El de Project. Ah, este. Sí, porque es el error, ¿o no? Sí. Ah, debe ser por la ruta. Sí, es por la ruta. Guárdelo en el determinado. Guárdelo en el determinado. ¿Pero la guardó en otro lado? No, guárdela, déjela en el determinado. Y yo les explico después por qué pasa eso. ¿Listo? Bien, entonces, ya tenemos nuestras localidades proyectadas en el sistema de coordenadas que queremos. Entonces, digamos que ya de alguna manera cubrimos como esta parte de, bueno, vamos a aprender a proyectar. Ahora, voy a pedirles por favor de que abran otra ventana de ARMAP. Entonces se van aquí al icono, abajo de ARMAP, clic derecho y abren otra ventana de ARMAP. ¿Cómo? Clic derecho acá, ¿sí? Y abren otra ventana de ARMAP. Bueno.
Bien, entonces ahí les debe aparecer una nueva ventana en blanco. Vamos a coger y vamos a cerrar. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es traer esa capa de localidades proyectada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay varias formas. Podríamos ir a la carpeta donde está la capa guardada, pero hay una forma más fácil y es irme al otro archivo donde yo estaba, ¿no? Ahí. Y voy a coger y la voy a arrastrar. ¿Listo? No, desde... Exacto, eso. Exacto. Ahí voy a la otra ventana y la boto ahí. ¿Listo? ¿Te sale qué? Ah, es que en Windows 11 no permite hacer eso. Entonces lo que tienen que hacer ahí es poner una ventana al lado de la otra. Y ahí sí ya les deja arrastrar. Bueno. La proyectada. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Simplemente añadimos la nueva capa que está proyectada y como no le habíamos definido el sistema de coordenadas, él automáticamente ya cogió el sistema de coordenadas que era, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí ya estamos hacia los millones. Bien, millón, más o menos. Entonces, ahora vamos a ir a añadir la capa de población. ¿Listo? Pero entonces no lo vamos a hacer como lo hicimos ahorita. Nos vamos a ir a este icono de aquí arriba de la crucecita. Eso, ahí. El de población. Ah, en el segundo. Ya pueden cerrar el primero. El primero ya lo cierran. Sí. No lo guarden. Necesitan guardarlo. Sí, cierren el primero. No guarden nada. Esa vaina. Listo. Ahora. De nuevo, entonces vamos a ir ahí a ese icono de la crucecita negra con el rombo. Eso. Y ahora vamos a darle clic aquí, donde dice ver en acá. Y vamos a ir al dato SIG y clase coordenadas y población. Bueno, ahí le ponemos añadir. Y les debería aparecer esto a todos. Sí. La capa población que está en clase coordenadas. ¿Listo? Sí. Tremendo mouse esa vaina. Sí. Simplemente para pasar la capa. Porque es que lo que hicimos fue proyectar esa capa, ¿cierto? Y entonces ahora esta está en Magna Colombia, Bogotá, y ya estamos trabajando todo en Magna Colombia, Bogotá. Ahorita estábamos trabajando todo en el sistema de coordenadas que traía la otra capa de población. ¿Listo? ¿Entonces les aparece esto? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Le está diciendo, ojo, porque es que esta capa que usted está tratando de añadir está sin referencia espacial. Es decir, está perdida en el espacio. Entonces, ese archivo que nos habían dicho, ¿cómo es su nombre? David. Entonces, David había dicho, oiga, es que en esa carpeta, en la parte de población, solo hay 6 archivos y no 7. Resulta que el que faltaba era el que le daba el sistema de coordenadas a esta capa. Entonces, eso implica que la capa esté perdida en el espacio. Y lo bueno de esto es que nosotros la podemos arreglar. Entonces, le voy a decir, ok, bueno, esa capa de población, ¿qué es? Es una capa, vamos a abrir las propiedades, por favor. Es una capa que representa por medio de puntos cada manzana. ¿Listo? Es una capa de población por manzana. Entonces, cada manzana está representada en un punto y dentro de ese punto dice cuánta gente hay en esa manzana. ¿Listo? Ese es el trasfondo de la capa de población por manzana. Entonces, fíjense, les dice que es un shapefile donde está, les dice que es de tipo puntos, pero el sistema de coordenadas está sin definir, está perdida en el espacio. Ahora, como es población en Bogotá, lo de que debería estar pasando, póngale a aceptar, por favor, es que la población aparezca justo encima de esta capa, ¿sí?
pero no está pasando eso. Quiere decir que esa capa está perdida en algún lugar. ¿Cómo la vamos a encontrar? Le vamos a dar clic derecho en población y le vamos a decir Zoom to Layer. Entonces, fíjense que ahí está la capa. Bueno, sino que está perdida. ¿Cómo? Debe ser que ya la tenías arreglada o que trajiste fue la otra capa de localidades, la que está en Carmack Book. Sí, bueno, ahorita lo miramos porque no debería pasar eso. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí están ya la capa de puntos. Pero entonces, pongamos el cursor encima de algún lado de esos puntos y miremos las coordenadas que están ahí. ¿En qué magnitud están? 100.000, ¿cierto? Eso, por lo que ya vimos, es otro sistema de coordenadas, ¿cierto? Puede ser el Carmack POC, que ese mismo Carmack POC es el que llamamos Bogotá, Magna Ciudad Bogotá. Esto que era el anterior sistema de coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, oiga, usted donde está en este momento no es donde realmente debería estar. Usted debería estar en otro lugar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Buscando la herramienta que se llama Define Projection. ¿Mm? Algo importante es que no deben confundir Project con Define Projection. Bueno, porque lo que hace Project es con una capa proyecta otro sistema de coordenadas y les genera otra capa. El Define Projection, perdón. Ya, calma. Entonces, el Define Projection lo que va a hacer es cambiar totalmente el sistema de esa capa que ustedes le están diciendo. ¿Listo? De esa que están ejecutando. No les va a crear una nueva, de esa misma. Entonces, si ejecutan Define Projection, pueden dañar la capa en vez de Projection. Entonces, vamos a utilizar el que dice Define Projection Data Management. El de abajo, el segundo. ¿Mm? Y ahora, entonces, vamos a añadir población. Lo vamos a arrastrar. Arrastrémoslo. Eso. ¿Listo? Y entonces, él va a cargar y me va a decir, oiga, este sistema en el que él está indeterminado. Ahora, uno pensaría que lo que tienen que hacer aquí es decirle, ¿sabe qué? Ubíquese en Magna Colombia, Bogotá. Pero no. Como ya sabemos que él está tratando de ubicarse en las coordenadas de Ciudad Bogotá o de Carmack Boc, lo que le debemos decir primero es su sistema de coordenadas que usted tiene es Ciudad Bogotá y después sí podríamos proyectar. Bueno, entonces como la estamos arreglando debemos decirle en qué sistema de coordenadas está. Entonces vamos a ir acá en Coordinate System. Ahí, clic. Dígale que sí. Eso. Ahí otra vez. Eso. Y entonces proyectados, National Grids, tal. ¿Listo? Colombia, y entonces ahí vamos a buscar Magna Ciudad Bogotá, no Magna Colombia Bogotá, Magna Ciudad Bogotá. ¿Ven? Y le vamos a decir que ok. Y ok. Y aceptar. Entonces fíjense que inmediatamente aquí aparece un candado, ¿no? Véanlo. Él lo que está haciendo ahí está sobreescribiendo la capa, la está arreglando, está generando ese archivo que hacía falta. Y en el momento que termina, la desbloquea. Entonces, de nuevo, vamos a ir clic derecho, Zoom to Layer. Entonces, ahí ya quedó encima. Bueno. ¿Listo? Entonces, ¿estamos ahí? Voy. ¿Cómo? Ya, ahora sí. Entonces le dices clic derecho, Zoom to Layer y ya te debería aparecer ahí. Porque ya se ejecutó el Define Projection. Ahorita ahí no te va a aparecer nada. Entonces tienes que irle clic derecho, Zoom to Layer. Entonces fíjate que ya apareció ahí. ¿Mm? Entonces, Magna Ciudad Bogotá. Porque esa capa estaba originalmente en Ciudad Bogotá. Entonces, lo que primero que tenemos que decirle es en el que debería estar
Y después sí lo podemos proyectar si queremos. Cuando están por la magnitud de las coordenadas, si están 100.000, 100.000, sí, exacto. Entonces ustedes saben que esa capa va a estar en Bogotá, ¿sí? Entonces, como está en Bogotá, los únicos dos sistemas, o bueno, tres que podrían haber, es el CTM12, el Magna Colombia Bogotá o el Magna Ciudad Bogotá. Entonces, como ya saben que no está en el millón ni nada de eso, ni en el 2 millones, 3 millones, ni nada parecido, entonces por descarte les queda que era Ciudad Bogotá. ¿Listo? Y ya debería aparecer. Está cargando. ¿Listo? ¿Todos? ¿Sí? ¿Bien? ¿Por ahí? ¿Ya? ¿Ustedes atrás lo lograron? Bien. Bueno, entonces, idealmente, después de que nosotros tenemos estas capas arregladas, o bueno, de que estamos trabajando y miramos cada una de las situaciones en las que tenemos que proyectar o las que tenemos que arreglar, lo ideal es que después de esto ya empecemos a trabajar como tal. Bueno, entonces, por el momento vamos a cerrar esa ventana y abrir otra de armar. Nueva, de cero. No, no la guarden. Hijo de madre. Sí, sí. Ay, Dios mío. Estos salones sí no están hechos para los computadores, ¿no? Listo. Entonces, en esta nueva ventana sí vamos a hacer el procedimiento que siempre deberíamos hacer. Es decir, vamos a dar el sistema de coordenadas desde el principio, ¿cierto? Entonces le vamos a decir Magna Colombia Bogotá, aceptar, y ya vamos a trabajar en ese sistema de ahora en adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir los datos de los que se llaman datos SIC. Bueno, sí, cierre lo otro. Sí. Pues yo pensé que ya los iban. Sí. Sí. Yo pensé que los habían puesto a descargar mientras tanto. Ah, bueno, listo. Entonces, nos vamos a ir a la carpeta donde están esos datos. Datos SIC, en mi caso. En su caso debería estar en otro lado, me imagino. Entonces, ahí fíjense que están datos Geo 2022 raya 10, pero el icono que tienen acá es diferente a las carpetas, ¿no? Eso quiere decir que no es una carpeta, es lo que llamamos una base de datos geográfica, por eso es .gdb, Geodatabase, base de datos geográfica. Eso es como una figura de almacenamiento donde podemos ir guardando muchas capas. ¿Listo? Entonces le vamos a dar doble clic ahí. Y ahí fíjense que abre y les muestra muchas capas. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar unas de ahí para empezar a trabajar con ellas. Entonces vamos a seleccionar estaciones de Transmilenio, estaciones de Transmilenio. Con control vamos a seleccionar los otros. Bien. Estaciones de Transmilenio, vamos a ir hacia la derecha, porfa. Localidades, troncal de Transmilenio y vías PPPAL. Estaciones de Transmilenio, ¿cómo? Sí, 4. Estaciones de Transmilenio, localidades, troncal Transmilenio y vías principales. Localidades, sí. Estaciones de Transmilenio, localidades, vías principales y troncal Transmilenio. ¿Listo? Estación de Transmilenio, localidades, troncal Transmilenio y vías PPPAL. ¿Listo? Y le decimos añadir. Con control.
sea, estaba ahí, pero lo organicé en mi carpeta ahí dentro de esta, pero no sale. Datos. Dale a clic derecho y refresh. Ah, sí. Ujú. Ah, es que ahí creo que no te va a dejar varias. Entonces ahí tocaría una por una. ¿Con control? A ver. ¿Cómo aparece esa pestaña? No. Esta, aquí. ¿Listo? Ah, porque no le está ahí. Ah. Listo. Pongámosle añadir, porfa. Entonces, fíjense que les debería aparecer los datos de esta manera. Vamos a hacer con esta lupita de más. Ah, bueno, ya le hizo zoom con la ruedita. Bueno, no pasa nada. Listo, hacer un poquito más de zoom. Algo que es bastante chocante de ArcGIS al principio es que la rueda es al revés, ¿no? Entonces el zoom es al revés a lo que estamos acostumbrados. Creo que sí, pero al final es mejor que uno se vaya acostumbrando. ¿Sí? Porque después seguramente se va a cambiar en su vida un Mac y entonces ahí es igual. Es al revés. Yo creo que sí, pero no. Sí. Debe ser como en configuración o algo así. Bueno. Listo. ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Sí? 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 ¿Ustedes? ¿Sí? ¿No? Ay, juepucha. Tienes que pedir un computador en el W. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Ahorita vamos a empezar a reconocer como un poco las herramientas que podemos utilizar para empezar a hacer análisis espacial. ¿Eso qué implica? Que tenemos que reconocer cómo manejar los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la capa de estaciones. Y en estaciones le vamos a decir clic derecho y le vamos a decir Open Attribute Table. Entonces, acuérdense que lo que hablábamos en nuestras clases pasadas es que toda capa tipo vector tiene su característica geográfica, es decir, si es punto, línea o polígono, su ubicación, y adicionalmente va a tener una serie de atributos en una tabla que me permiten a mí tener información adicional. En este caso, la información adicional de esa capa, ¿qué es? El nombre de la estación y la troncala a la que pertenecen. Bueno, o la letra de la troncala a la que pertenecen. Se va al nombre de la capa, en este caso estación de Transmilenio, clic derecho, Open Attribute Table. Bueno. Y entonces, aquí yo puedo hacer varias cosas. Entre esas, seleccionar la información. Aquí lo importante es que vean que esta tabla, cada fila representa un punto, una entidad espacial. Esta capa es de puntos porque es estaciones de Transmilenio. Entonces, cada fila representa una estación de Transmilenio y la fila con su información en las columnas son los atributos adicionales. Uno podría tener aquí muchos atributos. ¿Listo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos y hacemos clic en alguna de estas filas, en esta parte izquierda, aquí sobre esto de acá, ¿sí? Eso ahí, inmediatamente estamos seleccionando un elemento de esa capa. Bueno, entonces, si cerramos la tabla, fíjense que acá abajo quedó en azul seleccionado esa estación. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Vamos a la tabla de atributos, Open Attribute Table, ajá, y le damos clic en alguna de esas. Seleccionemos otra de más abajo. Ahí, eso. Y fíjense que se les pone azul. No. Pero sobre la parte izquierda. Ahí, eso. ¿Listo? ¿Bien? ¿Todos? ¿Sí? ¿La lograron? ¿Cómo se quita? Gran pregunta. Entonces, para quitar la selección, hay varias formas. Lo primero es utilizar ese icono que está ahí arriba. Acá, el que tiene está en blanco.
Dice Clear Selections. ¿Listo? Y ahí ya la borro. Bueno, yo puedo seleccionar varias también. Entonces, si seleccionemos 3 o 4 con control, por ejemplo. ¿Mm? Listo. Y una de más abajo, con el control y una de más abajo. ¿Sí? Eso, listo. Y entonces, de nuevo, si cierran la tabla y miran, ahí van a estar resaltadas todas las que están seleccionadas. Bueno, si llegaron a ese punto y quieren borrar la selección sin estar en la tabla de atributos, también lo pueden hacer con este icono de acá, al lado de la flechita negra. Acá. No. Ahí arriba. Al lado de la flecha negra, esa vaina. Listo. Ahí. Entonces ahí ya borramos la selección. Bueno. Otra forma que podemos hacer bueno, una cosa antes de que aquí están preguntando por el Discord. ¿Dónde son las sustentaciones del proyecto? ML645. Hay unas que son específicamente en otro lugar, pero esos ya les debieron haber informado. Pero en general, ustedes allá en el departamento llegan y voltean a la izquierda. ¿Listo? Mi oficina es hacia la derecha, la sala que necesitan es hacia la izquierda y es la primera que está a la izquierda. ¿Listo? Lleguen temprano, por favor. No vayan a llegar tarde. Es donde fue el supletorio. Exacto. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de seleccionar información cuando tenemos pocos datos o queremos ir a algo en específico. Lo podemos hacer así a mano, yendo a la tabla de atributos y seleccionando el elemento en cada uno. Ahora, otra forma que podemos seleccionar información es como haciendo una selección manual, tipo manual. ¿Cómo lo hacemos? En este icono de acá, fíjense, este que está aquí, si ustedes ponen nomás el cursor, les dice Select Features. Entonces, si abren la pestañita de la derecha, eso, a ustedes les pueden seleccionar cómo quieren hacer esa selección. Select por un rectángulo, seleccionar con un polígono, con un lazo, con un círculo, con una línea. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que quiero hacerlo por un rectángulo. Bueno, y entonces voy a hacer un rectángulo en cualquier parte de ese mapa. ¿Listo? Ahí, tal, listo. Entonces, todo lo que él toca, que está dentro de ese rectángulo o en los bordes, o que toca los bordes, se selecciona. ¿Listo? Y entonces ahí vamos a tener distintas cosas seleccionadas de todas las capas, de las localidades, de las estaciones, de las vías, de las troncales, y uno podría irse a la tabla de atributos, por ejemplo, si vamos a cualquiera, la de troncales, por ejemplo. Abrimos la tabla de atributos y fíjense que ya nos muestra qué es lo que seleccionamos. ¿Listo? Ahora, yo solo quiero ver en mi tabla de atributos lo que está seleccionado. Lo podemos hacer con el icono que está abajo, ahí al del lado, a la derecha, ese que está ahí donde tiene el cursor. ¿Listo? Y entonces, ahí solo filtramos lo que está seleccionado. Bueno. ¿Bien? Ahora, quiero volver a la otra vista. El icono que está a la izquierda es. Ahí, es. ¿Listo? Ahora, quiero saber cuántos elementos tengo seleccionados. Si se miran abajo, o si pueden ver abajo, dice, tengo tantos seleccionados de tanto. Tengo 2 seleccionados de 13. ¿Sí? De 13. ¿Mm? Ahora, quiero saber cuántos elementos están seleccionados en todas las capas. Entonces, voy a cerrar ahí la tabla de atributos y me voy a ir aquí arriba, en donde dice tabla de contenidos, a este icono de acá, el cuarto de izquierda a derecha. Y entonces, él me va a cambiar la vista de las capas, dale clic, porfa, y me va a decir, listo, acá usted tiene en vías principales 363 elementos seleccionados, en estación de Transmilenio 27, en troncal de Transmilenio 3. Y en localidades 3. ¿Listo? ¿Bien?
¿Listo? Ese es un tipo de selección, es un tipo de la forma en que nosotros podemos tomar la información y seleccionar algunos elementos de esos que aparecen dentro de la capa. Ahora, voy a borrar la selección, por favor, y voy a volver a la vista que teníamos antes, allá en tabla de contenidos. Entonces, con el icono, el primero izquierda a derecha. Eso, listo. ¿Bien? ¿Todos llegamos aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Clarísimo? Bien. Hay otro tipo de selección. Hay varios tipos de selección en realidad. El manual, o sea, la selección manual. Vamos a ver la selección por características propias de los atributos de las capas y la selección espacial. Esas son como las tres a grandes rasgos. Cada una me permite filtrar la información, seleccionar la información, teniendo en cuenta cierto criterio en específico. Entonces, ahora vamos a seleccionar por atributos. ¿Qué significa seleccionar por atributos? Es la información que yo tengo, como tiene unos atributos asociados, voy a filtrar esa información o a seleccionar cosas de esa capa basados en una condición de esos atributos en específico. ¿Qué significa esto? Vámonos a troncales de Transmilenio. Le vamos a dar clic derecho, Open Attribute Table. Y entonces, fíjense que ahí tenemos varios atributos. Entonces tenemos pues las características propias, que es el número del elemento, el tipo de geometría, que es todo polígono, todo polilínea, perdón. Otra columna que dice el número. Y hay una que dice fase traza. Esa fase traza es un atributo o una columna que le dice a cada elemento dentro de esa capa de troncales en qué fase fue construida. Transmilenio tiene 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Bien? Entonces, adicionalmente tiene... ¿alguien tiene la capa ahí? Es que no alcanzo a leer qué dice ahí arriba. Entonces dice, origen trazado y fin trazado. Entonces, ¿dónde empieza ese elemento y dónde termina? Nombre de Transmilenio. Y al final hay otro que dice buffer. Pero por el momento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a filtrar solo los elementos de esa capa que están en fase 1. ¿Listo? Entonces, uno, ¿cómo lo haría en este momento con lo que sabemos? Pues voy mirando cuáles tienen número 1 y los voy resaltando, ¿cierto? Pero eso, en capas que tienen muchos datos, pues nos tomaría muchísimo tiempo. Entonces, hay una forma de hacerlo mucho más rápido, que es tomar arriba, donde dice en el icono de acá arriba, de este de acá, a la izquierda, es Select by Attributes. Bueno. Y entonces, en Select by Attributes se les abre esa ventana. Y esa ventana, ahí lo que ustedes van a hacer es generar una condición para hacer ese filtro. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es que dice method, ¿sí? El método. ¿Qué queremos hacer ahí? Abramos ese menú, por favor. Listo. Entonces, él me dice, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Crear una nueva selección, ¿sí? Quiere añadir a una selección que ya tiene, quiere quitar cosas de la selección que ya tiene o quiere seleccionar de la selección, ¿sí? O sea, tenemos una selección y después queremos, ay no, voy a seleccionar estos otros elementos. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es generar una nueva selección, create a new selection. Y entonces, mi condición es que necesito seleccionar todos los elementos que sean fase 1. Entonces, le voy a decir fase traza, doble clic. Entonces, él me manda y me escribe aquí abajo, ¿bien? Y le digo igual. Y después le doy aquí clic donde dice Get Unique Values. ¿No? Y entonces, él lo que está haciendo con ese Get Unique Values es que va y recorre la tabla de atributos y mira cuáles son esos valores únicos y me los muestra ahí. Entonces, ahí todos los elementos o están en categoría 1, o están en categoría 2, o están en categoría 3. Entonces, y le voy a decir 1, doble clic. ¿Bien? Y le voy a decir aplicar.
¿Bien? Entonces, inmediatamente, él cogió y basado en esa condición, seleccionó todos los elementos que están en fase 1. ¿Bien? Ahora, quiero seleccionar los elementos que están en fase 1 y en fase 3. O sea, todas las troncales, fase 1 y fase 3. ¿Cómo? Inténtelo a ver. Señor. Inténtelo. A ver cuál es el. Fase 1 y fase 3. Tiene que seleccionar, tiene que borrar la condición, fase traza igual y le pone otra vez. ¿Sí? Ciérrelo, borre eso. ¿Listo? Entonces ahora selecciona otra vez fase traza igual y get unique values. ¿La lograron? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Listo. ¿Sí? ¿Lo pudo hacer? Listo. Entonces, fíjense que aquí David intentó hacer la selección fase traza igual a 1 y fase traza 3. Aquí hay dos errores. Lo primero es que él es testarudo y él no entiende, él no razona. Entonces, ¿sí? No, no David, es Arma, perdón. Entonces, qué pena. Y entonces, Arma no es tan inteligente como nosotros, entonces él no entiende que lo que nosotros estamos tratando de decirle es que seleccione todos los elementos que tienen fase 1 y fase 3. Entonces, el primer error es que tenemos que ser muy explícitos con nuestra condición. Entonces, aquí sería fase traza igual a 1, igual 1 and fase traza igual a 3. Entonces, calma. Voy error por error. No se preocupen, ¿listo? Entonces aquí ya estamos siendo totalmente claros y le estamos diciendo a Armap, lea esta frase tal como está ahí, ¿listo? Entonces, si nosotros le ponemos, ok, no va a seleccionar nada. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque cuando le ponemos AND, exacto, ningún elemento, si ustedes miran ahí, ningún elemento es fase 1 y fase 3 al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces él, como le cuesta un poquito, él lee y dice fase traza igual a 1 y fase traza igual a 3 y dice no, pero ninguno es 1 y 3. ¿Sí? Entonces, si yo en este caso que quería seleccionar todos los elementos o que eran fase 1 o que eran fase 3, le pongo OR. Bueno. Y entonces en OR sí va a funcionar. ¿Listo? Ahora, nos queda un ejercicio. Listo. Vamos a añadir la capa, una capa que se llama usos del suelo, ahí de la base de datos. Sí, quiten la selección. Todo. ¿Se murió? Bueno. Sí. Uso urbano, añadamos esta. ¿Listo? Uso urbano. Entonces, solo uso urbano. A ver, cerremos y abra un momento la tabla de atributos. ¿A la derecha? No, esta no nos va a servir. Ya que hay unos vacíos. No, cerramos esta. No. Perdón, esa no. Abramos la de siniestros.
Siniestros 2020. Siniestros 2020. ¿Listo? Entonces, en Siniestros 2020 vamos a encontrar algo específico. Vamos a abrir la tabla de atributos. Entonces, fíjense que aquí para cada siniestro dice cuál es la gravedad, cuál es la clase del accidente y dónde ocurrió. ¿Listo? Entonces, ahora yo quiero seleccionar todos los elementos que son choques con heridos. Quiero saber cuántos choques hubo con heridos en el 2020. ¿Listo? Como esa capa es solo de 2020, pues... Sí, porque choques con heridos. Voy. Te falta el igual ahí. Con heridos. Choque con heridos. ¿Cuánto les dio? 6.030. Listo. Entonces, señor. No me sale choque. Se está poniendo class, siendo get unique value. Es que uno no ha puesto igual. Sí, exacto. Y get unique values. Entonces, listo. Entonces, ¿puede abrir, porfa, la condición? Eso. Listo. Entonces, aquí en este caso sí funciona el AND, porque las dos condiciones que les di están en atributos diferentes. ¿Listo? Que una es en clase accidente y la otra es en gravedad. Clase accidente debería ser igual tipo choque, ¿sí? Y gravedad igual con heridos. ¿Ven? Entonces, siempre que vayamos a seleccionar elementos o sí, elementos de la capa que tengan atributos de diferentes atributos, podemos utilizar el AND. Pero si están dentro del mismo atributo, entonces siempre vamos a tener que utilizar OR. Bueno, ¿listo? Bien, entonces les propongo que dejemos hasta acá. ¿Cómo? Sí. Dejemos hasta acá y nos vemos el jueves. Bueno.